esta lección empezamos a trabajar con las colisiones entre los sprites. Entenderemos cómo funciona un bounding box y veremos el algoritmo para detectar colisión haciendo uso de bounding box. Después veremos qué adiciones son necesarias a la clase sprite para llevar a cabo la colisión. ¿Qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a esta lección en la cual vamos a tratar el tema de las colisiones entre sprites. Esto es muy importante ya que nosotros en muchos de los juegos que vamos a hacer, desde luego necesitamos conocer cuándo un sprite ha colisionado con otro. Esto puede ser cuando ha llegado a determinado objeto, cuando digamos un proyectil pega a otro sprite para que nosotros podamos hacer un cambio de animación, cosas por el estilo. Entonces es muy importante el poder saber cuándo un sprite ha colisionado con otro. Existen varias técnicas por medio de las cuales nosotros podemos saber o detectar la colisión del sprite. En este caso nosotros vamos a ver una técnica que es sencilla y es muy utilizada, que es la técnica de bounding box, o una caja que encierra el sprite, y por medio de esta caja nosotros podemos detectar fácilmente esa colisión. Otras técnicas que se pueden utilizar es una colisión en el cual nosotros vamos a ir checando píxel por píxel de los dos sprites que estamos comprobando y ver si hay un traslape entre los píxeles que tienen imagen. Obviamente esta técnica es un poco más compleja, pero es más precisa. Y también, bueno, existen variaciones del bounding box para cuando los sprites tienen exactamente las mismas dimensiones. La comprobación se realiza de manera mucho más rápida. Pero bueno, vamos a ver entonces esta técnica. Imagínense que ustedes tienen ese sprite y nosotros vamos a cubrir ese sprite con una caja o un rectángulo imaginario. Ese va a ser nuestro bounding box. Entonces, en lugar de que nosotros tengamos que checar píxel por píxel para ver si hay colisión de sprite, lo único que tenemos que hacer es si la caja de determinado sprite está traslapando o está sobre la caja del otro sprite. Bueno, tengo aquí un diagrama para que sea más fácil de explicar lo que tenemos que hacer. En este caso yo tengo dos sprites, el sprite rojo y el sprite azul. El sprite rojo es el sprite que está checando por colisión y el sprite azul, bueno, es otro de los sprites que existen en la escena. Vamos a tener que verificar nosotros 4 casos para poder llevar a cabo la detección de una colisión. En primer lugar tenemos que verificar si hay posibilidad de colisión en X y luego tenemos que verificar si hay posibilidad de colisión en Y. Si ambos casos, tanto X como Y, resultan positivos en su posibilidad de colisión, entonces hemos tenido una colisión. Si alguno de ellos no resulta positivo, entonces no hay colisión. Por ejemplo, aquí tengo yo este sprite rojo y este sprite azul. Ahora, imagínense que nosotros lo tenemos en esta posición, vemos que en el sentido de X sí hay posibilidad de colisión. Pero ¿qué pasaría si el sprite azul estuviera mucho más abajo, digamos por esta zona? Aunque hubiera posibilidad de colisión en X por las posiciones que tienen, en Y no existe esa posibilidad, entonces no hay colisión. Ahora, para poder checar esto y ya hacerlo dentro de código, vamos a estar utilizando 4 variables. La variable x1 va a pertenecer al sprite que está verificando por colisiones y es donde se encuentra el inicio del bounding box en el eje de las x. Luego vamos a tener x1an de ancho, que vendría a ser el final donde se encuentra el bounding box en el eje de las x. Pueden ser las mismas dimensiones que tiene el cuadro del sprite, o nosotros podemos también crear bounding boxes que tengan dimensiones diferentes dependiendo lo que necesitemos. Ahora bien, el sprite contra el cual estamos nosotros checando la colisión, es decir, el sprite azul, va a tener como variables x2 y x2an. Aquí lo tenemos. Entonces x2 me indica el inicio del bounding box del segundo sprite en el eje de las x, y x2an me indica el final del bounding box en el eje de las x para el segundo sprite. Vamos a manejar algo similar también para el eje vertical o el eje de las y.
Y1 es el inicio del bounding box del sprite que está checando contra colisiones. Aquí está. Y Y1 de alto va a ser el final de el bounding box en el eje vertical para este sprite. Y así vamos a tener Y2 para el otro sprite y Y2 alto para también saber dónde finaliza el bounding box del otro sprite. Bueno, con estas cuatro variables nosotros podemos controlar y verificar si hay colisiones. Ok, vamos con los casos para verificar si tenemos una posible colisión en X. Bueno, el primer caso que nosotros tenemos es este de acá. Vean cómo está X1. Si X1 es mayor que X2 y X1 es menor que X2 ancho, entonces tenemos una posible colisión en X. Ahora, el segundo caso para las X es este. Si X1 ancho es mayor que X2 y X1 ancho es menor que X2 ancho, entonces también acá en este caso tenemos una posible colisión en X. Entonces ya sea que se cumpla este o se cumpla este, ya tenemos una posible colisión en X. Pero esto no es lo único que necesitamos para poder detectar una colisión con los bounding boxes. Tenemos también que verificar que se cumpla la condición en Y. Entonces, bueno, ya aquí vemos cuando hay una posible colisión en X. Ahora vamos a ver los casos cuando podemos tener una posible colisión en Y. Para detectar esto es algo similar a lo que tenemos, nada más que hay que hacerlo en términos de Y. Entonces, nuestro primer caso para detectar colisión en Y es este de acá. ¿Qué es lo que tenemos? Si Y1 se encuentra entre Y2 y Y2 al, es decir, Y1 es mayor que Y2 y Y1 es menor que Y2 al, hay una posible colisión en Y. Ahora, el otro caso es este de acá. Si Y1 al es mayor que Y2 y Y1 al es menor que Y2 al, significa que está dentro de esta región, dentro de esta zona. Entonces, este es otro caso en el cual nosotros podemos tener una posible colisión en Y. Si la posible colisión en X en cualquiera de estos casos resulta verdadera y la posible colisión en Y en cualquiera de estos casos también resulta verdadera, entonces hemos detectado una colisión. Si solamente se cumple alguno de los casos, es decir, solamente es posible la colisión en X, pero no es posible la colisión en Y, no hay colisión. Si no es posible la colisión en X y si es posible la colisión en Y, tampoco hay colisión. Tiene que cumplirse que sea posible la colisión en X y sea posible la colisión en Y para que nosotros entonces digamos que hemos detectado una colisión. Ok, vamos entonces al código porque vamos a tener que escribir código en diferentes lugares. Estamos aquí en nuestra clase de NC Sprite y bueno, tenemos que adicionarle al sprite un par de atributos que van a ser estos que tenemos acá. Los he colocado como atributos privados. Aquí tenemos colisionable, que es de tipo bool, y colisionado, que es de tipo bool. Colisionable me sirve para indicar que ese sprite va a ser utilizado para cálculos de colisión. Si tiene el valor de true, yo lo tengo que tomar en cuenta para hacer la lógica, para ver si hay colisión o no hay colisión. Si tiene el valor de false, obviamente no lo voy a hacer. ¿Esto por qué? Porque nosotros podemos tener sprites que formen parte del fondo del escenario contra los cuales no nos interesa que tengamos detección de colisiones. Entonces, por medio de esta propiedad, decimos si nos interesa o no nos interesa que haya detección de colisiones. Ahora, he colisionado me va a decir si hubo o no hubo colisión para ese cuadro de animación en particular. Entonces, dependiendo del valor, si tiene el valor de true, sé que en ese cuadro de animación en particular hubo colisión. Si tiene el valor de false, sé que para ese cuadro en particular no hubo colisión. Bueno, aquí lo tenemos. Ahora vamos al constructor. En el constructor los vamos a inicializar con el valor de false. Tanto colisionable como he colisionado los iniciamos con el valor de false.
Y desde luego, bueno, ahorita ya lo saben, tenemos que crearles sus propiedades. Entonces, bueno, vamos más abajo y aquí tenemos las propiedades. Las propiedades van a ser colisionable y colisionado. Son propiedades también de tipo bool. Esto es lo que nosotros tenemos que adicionar en la clase Sprite. Pero desde luego tenemos que meter un método en el cual vamos a llevar a cabo la detección de colisiones. Pero ese método no pertenece como tal a la clase Sprite, sino que lo he colocado en el motor. Entonces, bueno, eso lo vamos a ver en la próxima lección.